Hola estimados amigos de YouTube, acá estamos nuevamente con otro video. Mi nombre es María Viñole Donadío y es hora de ponerse el dobok. ¿Qué significa esto? Bueno, para los que no entienden y no están familiarizados con el arte marcial, el dobok es esto que tenemos puesto los artistas marciales cuando vamos a practicar. Es la vestimenta que nos identifica, en este caso es esta que llevo puesta, dado el arte marcial que practicamos. Y es hora de ponerse el dobok. ¿Por qué? Porque es hora de decir y de hacer lo que los artistas marciales tenemos que decir y tenemos que hacer, que para eso nos entrenamos, para eso nos preparamos. Entonces, en este momento es hora bueno, como decíamos en otros videos, en épocas de guerra somos guerreros, en épocas de paz somos líderes y en épocas de cambios somos estrategas. Entonces, en este momento es hora de ponerse el dobok, es hora de salir a decir y a hacer lo que una estratega tiene como herramienta para confrontar o para enfrentar la situación. Bueno, en este momento estamos tratando un tema muy intenso, que es la situación política y social y económica de Latinoamérica y del mundo, pero especialmente de Argentina. En este momento en Argentina hay una especie de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque es un golpe de Estado disfrazado, realmente, disfrazado de reclamo social, de actividad gremialista, disfrazado de marcha en contra de las medidas presidenciales, está muy perdido entre un humo y un barullo que sirve como disfraz. Pero en este momento están pasando cosas muy interesantes. Yo voy a utilizar una de las paradojas de mi último libro, Rica por un día, que es la paradoja tipificar versus rotular. En esta paradoja se explica claramente que una cosa es rotular, poner un título de forma automática a una circunstancia o a una persona o a una cosa. Y otra cosa es tipificar. Para tipificar tenemos que observar, evaluar, dimensionar las cosas, establecer parámetros y y finalmente generar una conclusión para entender, para comprender en dónde estamos parados, cuál es la circunstancia, qué vamos a hacer en esa circunstancia. Entonces, en ese momento surge la tipificación, es una clasificación con criterio, con discernimiento, la tipificación, cosa muy distinta al rótulo. Bueno, mucha gente en este momento, muchos periodistas inclusive, están rotulando la situación política de Argentina como una manifestación, como una marcha, vamos a ver qué pasa con los gremios. En realidad, lo que pasa con los gremios es que están anacrónicos, están fuera de época. Ahora vamos a explicar por qué. El tema es que lo que está sucediendo es un golpe de Estado, porque es apenas la primera semana de gobierno y ya hay motivo para manifestar. ¿Cómo es eso? A ver, es evidente que el motivo de la marcha no es un reclamo. ¿Por qué? Porque en todo caso el reclamo se lo tendrían que haber hecho al gobierno anterior, que fue el que gestó toda esta bola de nieve de crisis. En realidad, la gente que está haciendo las marchas, que está organizando las marchas, por un lado son los sindicalistas, los gremialistas, y por otro lado son los soldados cubanos, venezolanos, colombianos, iraquíes, todo ese ejército extranjero que nos estuvo invadiendo en estas latitudes, en Argentina y en Uruguay y en Chile, que nos estuvo invadiendo durante estos últimos 10 o 15 años, o más también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo verdaderamente? No es una marcha contra las medidas del gobierno de Milei. En realidad, lo que está sucediendo es que estamos en una especie de lucha, es una guerra, ¿sí?, que está utilizando el mismo modus operandi del año 70, pero con otros parámetros. Cambió el contexto,
cosa que aparentemente los gremialistas no se dieron cuenta o se rehúsan a renunciar, se rehúsan a renunciar por ahí, a concientizar y a plantar bandera y bueno, y a rendirse. Se rehúsan a reconocer que perdieron ese poder que tenían en la sociedad, en la economía, como representantes de los trabajadores. Por un simple motivo, porque el sindicato, el gremio, fueron piezas de la era industrial. Eso funcionó, surgió y funcionó en la era industrial, porque en la era industrial era una era en la cual el ser humano se preparaba para ser obrero, entonces se empleaba en una industria, y bueno, y entonces surgió el sindicato que lo iba a defender del empresario, del oligarca, del burgués tirano, del capitalista, que lo oprimía porque trabajaba muchas horas y ganaba menos de lo que tenía que ganar. Entonces surge el sindicato y el gremio para defender el derecho del obrero, que es al mismo tiempo un ciudadano. Bueno, esa época se terminó. Ya no existe la industria, ya no existe el obrero. Primero surgió la globalización, después la tercerización, y ahora ya somos todos empresas unipersonales trabajando en forma nucleada para una empresa o en forma nucleada para otras empresas. Entonces, realmente los sindicatos y los gremios ya no tienen razón de existir. Se niegan a admitir que ya están muertos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay toda una suerte de intereses económicos de los cuales ellos participan y los sindicalistas toman partido, toman beneficio y se enriquecen con esos instrumentos de la vieja era industrial, de la finalizada era industrial, y toman esos instrumentos para enriquecerse. Pero ya se terminó. A ver, en el año 70 los sindicalistas se subían a ese colectivo de comunistas, ese rejunte de anarquista, socialista, comunista, sindicalista. Era un colectivo terrorista, tupamaros, todo eso, todo junto, se subieron a un colectivo para desestabilizar el gobierno. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron infiltrándose en la ciudadanía, en la población civil, porque ellos tenían previsto una guerra con los militares, que es el único aparato del Estado que les puede impedir llegar al poder y enriquecerse con todas las herramientas que proporciona un poder con privilegios. No un poder para representar la administración pública de los ciudadanos, sino un poder con privilegios, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los comunistas? Se metieron en las actividades sociales, en las universidades. Ellos treparon, y hoy, desde ese espacio, quieren buscar la trampa de la ley y quieren extraer derechos desde los delitos. Por eso Belibone, que es uno de los sindicalistas que está organizando toda esta guerrilla, él apela para las leyes, permanentemente está citando la trampa de la ley, no cita las leyes. Si ustedes observan su discurso, él lo que cita es la trampa de la ley, pero la trampa de la ley no la podemos hacer funcionar como ley propiamente dicho. Y la gente ya está pensando con discernimiento, ya se destiló a fuerza de crisis, a fuerza de deshinchar, de cargar en el hombro todo el enriquecimiento ilícito de los gremialistas y los sindicalistas y los comunistas que vinieron haciendo cualquier cosa en el gobierno y salieron todos ricos, multimillonarios, y la gente se quedó mirando pasar toda la situación. ¿Qué pasó? Claro, el modus operandi de esta gente sigue siendo el mismo. La marcha, vamos a reclamar, cuidamos tus derechos, vamos a reclamar por los derechos de los trabajadores. Y los trabajadores se quedan así medio, pero a nosotros no nos representan. ¿De qué trabajadores hablan? Claro, hablan de los trabajadores de la era industrial, que ya no existen. Entonces, ¿qué sucede? En este momento se les cae la máscara, se les derrite la máscara
a los sindicalistas, a los comunistas, a los desestabilizadores del poder se les cae la máscara. Porque ya en el año 70 lo hicieron, desestabilizaron el gobierno, infiltrándose en la población civil y convenciéndola a la población civil de que estaban armando una lucha para defender sus derechos y sus intereses. Y la gente cayó como ovejas caímos. La población civil cayó, pero redonditos, ingenuamente. Dijeron, sí, claro, tenemos que enarbolarnos, ir a... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron una guerra contra el aparato del Estado que está constituido e instituido para defender frente a una situación de desestabilización social. ¿Qué hicieron los terroristas? Se mezclaron en la población civil, desestabilizaron la paz de la sociedad en nombre de la defensa de los derechos humanos y lógicamente convocaron automáticamente, por defecto, a ese aparato del Estado que defiende todo lo que es la desestabilización. Se armó la guerra y, claro, como eran aparentemente los civiles protestando contra los militares, surge la dictadura militar. Y surgen los desaparecidos, los torturados, surgen los mártires. Porque ellos nunca van a decir que armaron una guerra y que pelearon una guerra. Entonces no van a decir que fueron caídos en una guerra, que fueron soldados caídos. No, ellos van a decir que fueron civiles mártires, producto del abuso de una dictadura militar. El caso es que llevan décadas difundiendo una historia que realmente fue malversada. Y yo se lo puedo decir porque yo lo viví. Yo viví la supuesta dictadura militar. Y fíjense qué curioso, porque yo me encuentro en Facebook con compañeros de escuela y de liceo, de secundaria, y entre ellos se conversan. ¿Te acordás aquella época que repartíamos panfletos? Claro, las épocas doradas de los jóvenes adolescentes comunistas que clandestinamente, durante el gobierno militar, se movilizaban y promocionaban y generaban la revuelta, la resistencia, como ellos dicen. Y claro, a mí no me daban pelota. Yo era una mosca en la leche. Era sapo de otro pozo. Porque yo estaba ajena a todo eso. Entonces, lógicamente, no podía entender yo en ese momento lo que pasaba. Ahora me doy cuenta, pero me doy cuenta, 40 años después. Y me doy cuenta que las generaciones que vinieron después de mi generación, esas generaciones nacieron, estudiaron, vivieron, se convirtieron en adultos, ya están próximos a jubilarse inclusive, bajo ese régimen de gobierno que malversó la historia y que les dijeron en las clases de historia que hubo una dictadura militar, que hubo no sé cuántos miles de desaparecidos, que los militares agarraban a la población civil y la torturaban y la tiraban desde los aviones sin paracaídas y que, bueno, la posta es que hubo una guerra. La posta es que no hubo mártires, ni de parte de los militares ni de parte de la población civil. Hubo una guerra entre terroristas y militares, porque los terroristas vinieron y se encargaron de desestabilizar la paz social. Entonces, lógicamente, los militares salieron a defender. Entonces, claro, quedaron como dictadores, porque los terroristas perdieron la guerra. Quedaron los militares en el gobierno por unos años, hasta que más o menos se acomodaron las cosas y volvieron los gobiernos democráticos. Como los tipos perdieron la guerra, en esta sucesión de gobiernos democráticos que ya llevamos 20 años, o más, en gobiernos democráticos, más o menos en cada país de América lleva entre 15, 20, 25 los que pudieron zafarse de las dictaduras.
dictaduras militares o dictaduras comunistas, porque es lo mismo, es dictadura lo mismo. ¿Qué pasó? En estos países, en estos sucesivos gobiernos democráticos, no se resignaron a perder la guerra o la guerrilla, y ellos continuaron con su estrategia, mandados muy bien articulados en sus estrategias por Fidel Castro, que les dijo, no, ya es hora de dejar las armas, ahora lo que tenemos que hacer es ir a la cultura, entrar por ahí, métanse en la cultura, en la religión, en la tradición, en las universidades, en los jóvenes, en la educación, y adoctrinen, y así lo hicieron. Entonces, lógicamente, consiguieron generar otra vez la confusión pública. Pero ¿qué pasa? En el medio robaron a lo loco, a dos manos. Entonces, claro, a estas alturas no solamente tocaron y trastocaron la cultura, las universidades, la educación, tocaron el bolsillo de la gente también. Entonces, lógicamente, la gente cuando le tocan el bolsillo y empiezan a padecer de la carencia, de la falta, de las cosas básicas que un ser humano necesita para vivir, a ver, o te convertís en un esclavo o te despabilás y decís, ¿qué es lo que está pasando? Fue lo que sucedió en Argentina. Al argentino le tocaron el bolsillo y el argentino saltó. Dijo, no, qué democracia ni qué dictadura, que vengan los milicos, que nos saquen estos tipos de encima, son ladrones. Entonces eligieron a Milei, en buena ley. ¿Y qué pasó? Salieron los gremialistas a decir, no, porque los derechos sociales. ¡Bacucha! Por favor, ya no tienen careta, ya no tienen máscara. Ustedes no defienden a nadie, los gremialistas. Es obvio que lo que están haciendo es defendiendo la teta. Porque ¿qué pasa? Ellos están en el medio de un gran tráfico de plata en la sociedad, porque inventaron un negocio que es la pobreza, después de la esclavitud, la pobreza fue el meganegocio, el negocio más tirano que tuvo la humanidad. Entonces están estos sindicalistas o gremialistas fuera de época, en el medio, ahí plantados, es como un producto. Este bolígrafo sale de la fábrica valiendo $1, pero ¿qué pasa? Pasa por el mayorista, por el minorista, por el kiosquero de tu barrio, y cuando llega a tus manos, que sos el consumidor final, de tu bolsillo ya salió para pagar el costo que es de la fábrica, al mayorista que hizo el transporte, el depósito, la distribución, la vidriera, todo, al minorista que le compró al mayorista, que también sacó su comisión, igual que el mayorista, tuvo que sacar la comisión, tuvo que también pagar el alquiler del local, el depósito, el transporte, etcétera, hasta que llegó a tus manos, pasando, quién sabe, por la mano del kiosquero. Entonces ya pasó por las manos de 3 intermediarios, 3 comisiones, 3 tajadas del pastel, y vos pagaste toda esa cadena de intermediación. Bueno, los pobres, tan pobres no deben de ser, porque están pagando una cadena de intermediación que deja millonarios por el camino. Porque estos sindicalistas son los que están en el medio, sacando su tajada del pastel antes de que la plata que el Estado le da a los pobres llegue a los pobres. Y debe ser mucha plata, porque los pobres siguen viviendo y por el camino hay gente que se hace rica, que son justamente los Moyanos, los Belibones y los... Bueno, es un ejército de gremialistas que no quieren soltar su teta, porque ellos están prendidos de las tetas del Estado. Entonces, el Beliboni está haciendo la marcha, la manifestación, porque la intención de él es claramente hacer un golpe de Estado. El Castel, el Beliboni, Castel, son tanto Moyano, Baradel, son muchísimos que están ahí corriendo peligro de que se les termine la fuente de ingresos. Porque el comunista tiene 2 cualidades que son
letales para la supervivencia, y el artista marcial lo observa y lo sabe muy bien, y lo señalamos, lo tenemos que señalar. Son dos cualidades que tiene, que los caracterizan. Le gusta el buen comer y el buen beber, le gusta la dolce vita, al comunista le gusta vivir bien, pero al mismo tiempo tiene la cualidad de que es haragán. Lo dice el Pepe Mujica, cuando le dicen, ¿a usted qué le parece este empresario? Y sí, el tipo produce. Yo soy comunista, no soy bobo. No tengo la fuerza para producir lo que produce el empresario, entonces no le podemos apretar del todo el pescuezo. Es correcto. Se declaró oficialmente un parásito de la sociedad, de la fuerza trabajadora de una comunidad. Entonces, en este momento en Argentina, claramente lo que hay es un claro intento de golpe de Estado. ¿Qué dimensiones tiene esto? Bueno, tiene las dimensiones de que no es solamente un sindicalista que no quiere soltar la teta del Estado, ni 2, ni 3, ni 10. Son grandes potencias que tienen intereses creados en Argentina. Irak, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia, porque están los narcos metidos ahí también. Entonces, hay que evaluar con muchísimo cuidado para tipificar la situación y hacerlo a tiempo. Como dice el criollo, el paisano, para no dormirnos en los laureles. Y estar bien atentos. Fíjense que ya salieron a matar, ya soltaron sicarios a los barrios, matan a plena luz del día para robarte un celular, una moto. Menores de edad, con armas de grueso calibre. Esto lo hicieron en el año 70. Lo que pasa es que en el año 70 le hicieron creer que esa gente hacía eso para defender los derechos de la ciudadanía. Miren si se repetirá la historia. Ayer mataron una persona. Antes de ayer mataron una persona que iba a trabajar para robarle la moto. Antes de ayer robaron un celular a una señora, pasaron el motochorro. Miren si se repetirá la historia que el Pepe Mujica fue el primer motochorro de la historia del Uruguay. Hoy estamos en el año 2024 y se repite la historia. El comunista motochorro haciendo su operación terrorismo para desestabilizar al gobierno. En nombre de los derechos humanos, en nombre de los derechos de los trabajadores, por favor. ¿Quién les va a creer en este momento? Nadie. Nadie les cree. Se les derritió, se les cayó la máscara. Hoy tenemos bien claro quién es quién. Entonces, señores, hay terrorismo en Latinoamérica, hay terrorismo en Argentina. Abramos bien los ojos. Es un intento de golpe de Estado. Ciudadanos, a defender al gobierno, a ponerse de parte de sus derechos genuinos, que son los que protege el Estado y que gracias a Dios y al voto que pusieron bien, tenemos un presidente que va a cumplir y que está cumpliendo con sus funciones de forma correcta. Entonces, es muy importante, reitero, tipificar la situación con todas las letras, como está pasando, y confrontarla la situación, porque todo esto va a pasar, y va a pasar con bien, porque empezó bien, empezó con un gran presidente y va a seguir con una gran gestión. Y esto va a pasar a la historia como otro intento del terrorismo de engullir un país democrático. Va a pasar a la historia como otro acto de terrorismo. Va a pasar a la historia como lo que es. Entonces, pero eso depende
en gran medida de la ciudadanía, de que no se dejen engañar, de que van a venir 50.000 manifestantes y que van a haber muertos porque vos tenés la culpa, porque fueron a defender tus derechos. No, fueron a hacer guerra, fueron a hacer terrorismo. Así va a pasar a la historia. Entonces, esto es un tema importante que el artista marcial no puede soslayar. Por eso elegimos abrir una línea, un canal, dentro de este canal, una línea de reproducción para conversar sobre estos temas, que son tan importantes para la sociedad. El arte marcial es el arte de la supervivencia y del servicio, y el artista marcial tiene que brindar este servicio con claridad de pensamiento, con discernimiento, con una gestión desde su espacio de artista marcial. Entonces, por eso estamos haciendo llegar estas reflexiones a este canal y esperamos seguir haciendo estos videos y esperamos que se suscriban si les gusta el contenido, porque eso nos ayuda a poder transmitir en vivo. Apenas empezamos y todavía ni siquiera tengo la cantidad de suscriptores suficientes. Así que dale like, recomendá y colabora también con nosotros para poder llevar a cabo esta tarea, que es una batalla cultural en la cual estamos todos comprometidos. ¿Por qué? Porque es por el futuro. Es por el futuro de las nuevas generaciones. Mis hijos, mis nietos, tus nietos. Somos la comunidad del futuro, pero lo tenemos que hacer hoy. Así que les dejo un cariño grande y los espero para el próximo video.